Buenos días. Buen día, profe. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, profe. Bueno, buenos días, ¿cómo están? No me equivoqué de día, que el doctor Pagni no podía asistir a la clase, así que me pidió que lo reemplazara. Así que acá estamos. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Si no, comenzamos con los temas nuestros. ¿No? ¿Se traba? No se ¿Puede escucha. ser? Sí. No se escucha, Valen. No. No. Si te hablo así, ¿se escucha? Yo sí los escucho a ustedes. ¿Ustedes no me escuchan a mí? No, sí, pero a mí se me escucha. Sí, ahora sí. Bien. Si mañana tenemos clases porque es el día del estudiante o no tenemos clases, para saber. Te me quedaste tildada, Valentina. Uy, Intuyo que dijiste si mañana día de estudiante hay clases. mm, En principio hay asueto, lo declaró la facultad, pero le consulto al doctor Pagni y les digo, porque él a veces suele dar clases incluso aunque es su día, obviamente es su día, pero después les consulto en forma particular y lo ponemos en el grupo, ¿bien? Para que ustedes sepan si tienen cursada o no. Si dale, no, perfecto. tendrían ya 2 clases menos con el doctor. Bueno, él después si no les dirá cuándo las recupera. Dice que él suele recuperar las clases. Bien, bueno, entonces continuamos con donde habíamos quedado. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, nosotros habíamos terminado de ver en la unidad correspondiente a los temas de la unidad 5, lo que era la relación de supremacía entre los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Lo que nos falta ver a nosotros acá de este tema es la relación entre los tratados, el resto de los tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional en relación con las leyes. Me refiero a todos aquellas normas en carácter general que están por debajo de ese bloque de constitucionalidad y específicamente aquellos tratados que no tienen jerarquía constitucional. ¿Cuáles serían aquellos tratados que no tienen jerarquía constitucional? ¿Quién me pone algún ejemplo? No el nombre en sí, no la designación, pero ¿sobre qué temas? Puede ser Federico, económico. dame un ejemplo. Sí, vos, Federico, No, profe, dame un disculpe que ejemplo. justo se me tildó. Un tratado internacional que no tenga jerarquía constitucional. Un ejemplo de un tratado internacional, no el nombre. ¿Sobre qué tema podría versar o tratar? Profe, la verdad que no escucho nada. A ver, alguno que escuche. ¿Sobre comercio? Perfecto, ¿qué más? A ver, Valentina, muy bien. Sí, a mí se me había ocurrido económico, sino del comercio, o puede ser, capaz, por ejemplo, los de la Unión Europea, puede ser. No sé a qué te referís con los de la Unión Europea. Que son de integración, Claro, ¿no? de integración, muy bien, de integración, ¿qué más?
El concordato con la Santa Sede era un grado que no Por tenía. ejemplo, muy bien, los concordatos con la Iglesia, muy bien. ¿Qué más? ¿Sobre límites? ¿Sobre temas demográficos? Buenos días, Renata. ¿Sobre derechos humanos? ¿Podría ser sobre derechos humanos? No, pues son los que están elevados a nivel constitucional, la jerarquía constitucional. Pero podría haber igual, ¿o no? ¿Qué Que tienen que ser opinan? todos sí o sí. Yo creo que puede haber Natalia, igual. ¿qué opinas? ¿Un tratado de derechos humanos puede no tener jerarquía constitucional? Sí puede, porque acá el artículo 75, inciso 22, dice los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados, van a gozar de jerarquía constitucional. O sea que habría algunos que para tener la jerarquía necesitan estos pasos a seguir. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Analía? Bueno, ojo con esto, porque esto es pregunta de examen, ¿eh? Y yo consideré que ustedes lo habían comprendido. Puede ser que no se haya estudiado, pero sí comprendido. Claro que sí. Está muy bien lo que decía Maitena y Analía o Valentina por ahí. Claro que sí. No todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía. Eso no dice la Constitución. La Constitución solo le otorga jerarquía, en principio, a los 11 tratados que leíamos la clase pasada, del 75, inciso 22. Punto. En principio le otorga jerarquía a eso. Y además, después, como recién leía Analía, al final del inciso, le otorga jerarquía constitucional. Es decir, no es que le otorga, deja un mecanismo para otorgar jerarquía constitucional en manos del Congreso. Se lo deja ahí establecido. Eventualmente, si el Congreso quiere otorgar jerarquía constitucional a algún tratado de derechos humanos, tiene que seguir ese mecanismo. Pero en el 75, inciso 22, no dice que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía, si no le vendieron la Constitución fallada. Fíjense que dice el 75, inciso 22. Ojo con esto. Esto es pregunta de examen, pero derecho. Y ahí por ahí da la pauta de que no se entiende el tema. Que sea derechos humanos, el tratado verse o se trate sobre derechos humanos, es un requisito más para tener jerarquía. Pero no significa que va a tener jerarquía. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Se entiende? Ahora bien, entonces, solamente que ese bloque de constitucionalidad a la Constitución Nacional, del 75, inciso 22, y a 3 tratados más que le otorgaron jerarquía. Por debajo de eso, ¿qué? Ustedes ya estudiaron supremacía de la Constitución con el doctor García Arena, ya comenzaron a ver el tema. ¿Sí? Por debajo de eso, nosotros ahora vamos a tomar una lupa y vamos a enfocar un poco más en detalle lo que ustedes ven con el doctor García Arena. Entonces, ahora tenemos que enfocar dónde se ubican el resto de tratados que no tienen jerarquía constitucional. Con los ejemplos que ustedes daban, tratados de integración, tratados sobre comercio, tratados sobre límites de derechos, el resto de los tratados que no están en el bloque de constitucionalidad, ¿dónde se los ubica? Y acá viene una discusión, una puja que existió, que se resuelve en 1994, una puja que entre los tratados que no era clara, y por lo tanto teníamos que interpretar lo que decía la Constitución. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Qué tenía más jerarquía en esa pirámide de nuestro orden constitucional? Lo que decía un tratado internacional o una ley. ¿Cómo ubicábamos?
¿podía un tratado que había sido firmado posteriormente desdecirse o revocarse por una ley posterior del Congreso? En principio, en los orígenes sí, porque recuerden ustedes esto con el doctor Pagni, cómo fue la evolución de nuestro Estado, y en principio no existía este Estado integrado, este Estado global. El derecho internacional era mucho más limitado. Las relaciones, sobre todo, se daban puertas adentro. De una situación de mayor globalización, sobre todo cuando se van mejorando los medios de comunicación. Entonces, en principio, se le otorgaba mayor jerarquía a las leyes por encima de los tratados internacionales. Y para eso se tomaba como referencia o como base el artículo 31 de la Constitución. Lee, por favor, Federico, el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Está, Federico? ¿Escuchás? Sí, sí, ahí un poco mejor. Lee, por favor, el artículo Esta 31. Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Las Hasta autoridades ahí, por de cada... favor. Bien. Hasta ahí, por favor. Gracias. Entonces se tomaba este artículo como una enumeración que valoraba y establecía una jerarquía de normas. Entonces, ¿cuál era la jerarquía de normas? Primero la Constitución, por debajo las leyes de la nación, que eran las leyes del Congreso, y por debajo los tratados internacionales. ¿Se comprende lo que digo? Entonces se tomaba este artículo como una valoración, de tal manera que cuando los jueces tenían que resolver, que era muy poco, era muy poca, muy escasa la aplicación del derecho internacional por parte de los jueces en las causas. Hasta 1994, incluso después de la reforma, muchos años después de la reforma, yo le diré que prácticamente transitábamos el 2001 y apenas se hablaba de la aplicación del derecho internacional, era escasa. ¿Bien? Y sobre todo vino de la mano de la aplicación del derecho internacional con las causas de lesa humanidad, fundamentalmente allí. Pero antes que un juez estuviera hablando de una convención interamericana, no se daba, se aplicaba solo la legislación interna, ¿bien? Por todo este proceso que yo les decía, que el Estado atendía los asuntos internos, prácticamente no era un Estado globalizado o integrado con el resto de las naciones. Entonces, ¿qué ocurría? Se aplicaba esta línea, y por lo tanto estaba por encima una ley de lo que decía un tratado, de tal manera que si el juez se encontraba que existía alguna diferencia entre una norma de un tratado internacional y una ley, aplicaba la ley. No había preferencia por el tratado. Esto fue mutando y llegamos a 1994 con el artículo 75, inciso 22, que fíjense ustedes cómo comienza diciendo, léelo, Yara, por favor, al artículo 75, inciso 22, el primer párrafo. Ay, yo no te escucho, Yara, perdón, ¿estás con el micrófono, puede ser? Ay, sí, perdón. Ahí está, léelo, por favor. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Gracias. Esta última parte que nos lee Yara. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto zanja y aclara toda esa discusión que existía en torno a quién tenía mayor jerarquía. ¿Cómo queda a partir de 1994? Pues entonces tenemos el bloque de constitucionalidad, ¿sí? La Constitución Nacional con los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía, y por debajo los tratados, y por debajo de los tratados las leyes. Entonces, pregunto, ¿puede una ley posterior de un Congreso? ¿Posterior a qué? Posterior a un tratado, ¿sí? Una ley, un tratado que se firmó en 1987. ¿Puede una ley del 2015 derogar lo que dice un tratado? No, porque siempre va a tener mayor jerarquía un tratado internacional. Pero ahora bien, esto que ahora quedó bien aclarado y bien zanjado,
entre esa Constitución originaria, que yo les decía que se aplicaba el artículo 31 de la Constitución, hasta 1994 fue mutando la aplicación de este principio. Fuimos partiendo de que en principio era superior la jerarquía de la ley y por debajo un tratado, hasta lo que se plasma en 1994. Y quien va interpretando y quien va haciendo que este criterio mute es la Corte. En sí toda la jurisprudencia, pero específicamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Fundamentalmente, hasta el año 1992, la Corte Suprema sostuvo y mantuvo a rajatabla el criterio de que las leyes tenían jerarquía superior a los tratados internacionales. Y es en 1993 donde la Corte muta el criterio y aplica, y esto es lo que se recoge luego en la Convención Constituyente de 1994, que los tratados internacionales se van a aplicar y van a tener mayor jerarquía que las leyes. ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? ¿Todos? Esto se plasma fundamentalmente en dos fallos, que yo se los menciono acá, quiero que lo lean para el jueves, ¿sí? Luego se los escribo, si quieren, en el grupo para que tengan el nombre bien en detalle. Uno es Edmejian con Neustadt y otro es Edmejian con Sofovich. En estos dos fallos son dos ejemplos donde la Corte aplica los dos criterios encontrados, donde finalmente el criterio actual, insisto, el que queda plasmado en el 75, inciso 22, es que los tratados internacionales están por encima de las leyes. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿podés repetir los nombres de los fallos? Edmejian con Sofovich y Edmejian con Neustadt. Después yo se los escribo bien, Valentina, en el grupo. Pero igualmente. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto bien de los tratados internacionales? ¿Y cuáles son los que forman parte del bloque y cuáles no? Puede ser que sea falta de estudio todavía, pero ojo, ojo, porque esto es crucial. Profe, ¿puede ser una ¿Juan? pregunta? Sí, claro A ver, que sí. para ver si quedó claro. O sea, no importa la manera que era el tratado, si es de integración de derechos humanos, siempre y cuando lo apruebe el Congreso. Esto es correcto, para ser Correcto, parte de los 13. Bien, correcto. bien, perfecto. Y te corrijo en algo, solito, Máximo, que seguramente fue para armar la pregunta rápido. No es la manera del tratado, es el tema sobre el que trata, ¿sí? O sobre el que versa, el tenor del tratado, ¿sí? El objeto del tratado, una corrección terminológica, pero es así como vos decís. El resto de los... Mirá, para que un tratado exista, no confundan la aprobación con la supremacía. El tratado existe desde el momento en que se aprueba o se ratifica. ¿Se acuerdan esas que Micaela dijo que no había asistido a la clase? No sé, Micaela, si la obtuviste. ¿Se acuerdan esas etapas que nosotros vimos? Gestación, aprobación, ratificación. ¿Recuerdan y que el tratado se publicaba? A partir que se publica ese tratado ya existe. ¿Me van siguiendo? Dicho de otra manera, Máximo, con la aprobación y por supuesto después la publicación, nunca se olviden que estamos en derecho y que se necesita para que tenga vigencia la publicación, pero con la aprobación, ¿el tratado ya existe? Sí. ¿Puede existir un tratado que esté aprobado y que no tenga jerarquía? Sí. Sí. Lo que no puede existir es un tratado que tenga jerarquía y que no esté aprobado. ¿Los compliqué mucho con esto ya? Porque para que un tratado tenga jerarquía, sí o sí tiene que estar aprobado antes. ¿Se va comprendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Juan? ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, 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 sí. Esto, chicos, es pregunta de examen. Así que si tienen dudas o están mareados, no les dé vergüenza, pregunten ahora. ¿Cuándo me van a preguntar? Cuando tomemos allá, nos veamos cara a cara. ¿Eh? Natalia, ¿vas comprendiendo? Y cuando les tomamos, les ponemos ejemplos.
no les tomamos de memoria. El Congreso aprueba un tratado. ¿Dónde ubica, en qué jerarquía le otorga este tratado? Y que sea de derechos humanos no quiere decir que va a tener jerarquía sí o sí. Escuchen lo que se les pregunta. ¿Alguna consulta en relación a todos estos temas que vimos de la unidad 5? Porque si no yo los paso de unidad. Juan, ¿a vos te había quedado alguna sí, pregunta en relación a la iglesia? Sí, eso mismo me había mandado por el grupo porque no pude venir el jueves pasado. Bien, que yo no no te... entendía el concepto de persona pública, no, persona jurídica pública, que sea si No estatal. no, o sea, no estatal, porque por lo que leí, las provincias, las ciudades son personas públicas, personas jurídicas públicas. O sea, ¿cómo quedaría? Pues, no entiendo con relación a la iglesia. Mirá, y yo se lo explicaba la clase pasada. Este es un concepto que ustedes, que lo tomen ahora, no lo voy a desarrollar en profundidad, porque no se agota con una sola teoría. Hay muchísimas. Cuando vos curses Derecho Administrativo vas a decir, era un mundo esto, porque se escribe mucho y se ha debatido mucho. Entonces yo sería muy precaria si te dijera, esto es así, punto. ¿Comprendés, Juan? ¿Me vas siguiendo? Pero Sí. obvio, así, bueno, pero yo quiero saber y está muy bien. Las personas en derecho se pueden dividir en públicas o privadas, de acuerdo a distintos criterios. En primer lugar, cómo se crean, si se crean por ley del Congreso o no, es público o no. ¿Quiénes las conforma, Juan? Si tiene participación del Estado o no, ¿sí? Entonces ya no va a ser pública. El destino, el fin, el objeto que tenga. Bien, si es uno de los que persigue el Estado, por ejemplo, otorgar seguridad, justicia, bien, en esos casos va a ser de acuerdo al destino, va a ser público. Bien, son algunos de los criterios que se van tomando. ¿Quiénes son los que administran el patrimonio? Otro de los criterios. ¿O a dónde va el destino? ¿Sí? El destino del dinero que se recauda o que se puede llegar a obtener, si va a manos privadas o públicas. Algunos de los criterios, Juan, para distinguir entre público y privado. Lo importante es que cuando estamos hablando de una persona pública, a gran modo tenemos que tener en cuenta dos cuestiones: que el Estado tiene injerencia, ya sea en la administración del patrimonio o en el control de esa persona. ¿Me va siguiendo, Juan? ¿Control en qué sentido? Que no es que la interviene directamente, pero la legislación, el marco de actuación, las normas que dicte el Estado, va a tender a reglamentar el funcionamiento de esa persona. ¿No? Si no estoy siendo clara, me van haciendo gestos, ¿bien? No así lo privado, que quedan principios, si bien estamos en un Estado y que siempre el Estado pone un límite en general, ¿sí? Un marco de actuación, pero queda en manos de las reglamentaciones o las contrataciones personas jurídicas públicas. Vos tenés estatal, vos no, existe una clasificación que es estatal y por otro lado no estatal. Bien, tampoco acá la doctrina es clara ni pacífica para determinar cuáles son los criterios. En principio, podríamos decir otra vez lo mismo, que es estatal cuando la participación es totalmente del Estado, es quien la crea, quien la regula. No hay participación privada, ¿sí? No hay interés privado, ¿bien? Y algunos, no todos autores, hacen hincapié en la finalidad que pueda llegar a tener. Pero en principio queda totalmente dentro del marco de la actuación y del control y de la intervención directa del Estado. Eso sería un organismo público estatal. ¿Sí? No estatal ubicamos, por ejemplo, a los partidos políticos o a la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien está regulado por el Estado, lo hablábamos la clase pasada, para que se pueda establecer aquí en el país una nueva orden, ¿sí? Se necesita, no es que viene y se establece cuando quiere, se necesita pasar y realizar todo un trámite dentro del Ministerio de Culto, por ejemplo, lo mismo que un partido político. Tiene un marco, ya lo vamos a ver, un marco de regulación importante dentro de lo que es la normativa del Estado. ¿Me vas siguiendo, Juan? Entonces, si bien tienen esta regulación estatal, pero no todo el interés y tampoco no existe una intervención absoluta por parte del Estado. Tienen un marco de actuación y de regulación que escapa
a lo que es directamente la intervención del Estado. Dicho en otras palabras, el Estado no interviene en todos los asuntos de la Iglesia y en todas las cuestiones de los partidos políticos, ¿sí? Los públicos no estatales escapan en cierto marco a la actuación y a la regulación del Estado. No hay una intervención directa, se controla, pero no se interviene, el Estado no administra directamente en esas instituciones. Bien, no sé si me van siguiendo. No es como, por ejemplo, en Cuba, que el Estado es el partido mayoritario, ¿sí? E intervienen directamente, se confunden ambos. Estado es sinónimo de partido, un único partido mayoritario. O en China. Bien, acá no es así. Acá los partidos políticos tienen otro marco de actuación. El Estado vigila y regula, porque son instituciones fundamentales, por la importancia que tienen. No podemos dejarlo todo en manos privadas. Lo mismo que la Iglesia. La Iglesia es uno de los pilares de nuestra sociedad. Y no estoy hablando desde el punto de vista del culto. No, lo dice el artículo 2. Lo vimos en el desarrollo de la clase pasada de la historia. ¿Voy siendo clara en lo que estoy explicando? Y vos decís, bueno, pero entonces público, estatal, ¿cuál podría ser? Toda la administración pública, todos los organismos centralizados, todas las direcciones, ¿sí? Todas las secretarías que tiene el Estado. ¿Sí? Los descentralizados, ahí es donde empezamos con las discusiones en derecho administrativo. Y particularmente yo hablaba de las universidades, ojo con las universidades. Las universidades son autónomas. Es otra categoría, que está arreglada por la Constitución. Y vamos a decir, ¿la autonomía es igual al de las provincias? No. Ya lo van a ver quizás con el doctor Pagni. Cuando hablamos de autonomía universitaria, es otra cosa de autonomía provincial. Y en principio es distinta a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la Corte, por el fallo de Cava con el tema de la educación, este año la Corte equipara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires a la autonomía de las provincias. ¿Soy clara, Juan? Vos decís, bueno, ¿y todo esto por qué? Ahí hablaba de la naturaleza jurídica. ¿Y de qué te sirve? Usted la naturaleza jurídica, no sé si se sigue estudiando. Fuera de la figura que fuera, lo primero que estudiabas era la naturaleza jurídica, porque al ir la naturaleza, porque todas las que tienen una determinada tienen similares características. ¿Me vas siguiendo? Esto es como si yo medicina te dijera que tal órgano pertenece al aparato circulatorio o al aparato respiratorio. Te estoy características a grandes rasgos. Después hay que ir a analizar el órgano en particular. Esto es lo mismo, que en derecho yo diga que es una entidad pública o una persona jurídica pública, me da ciertas características. No me la define totalmente, pero ya me da algunas cuestiones. Específicamente esto, Juan, lo vas a terminar de estudiar vos cuando veas derecho administrativo. Y uno de los principales autores que se estudia, para mí uno de los más claros, es Gordillo, Agustín Gordillo. Si en particular alguno de ustedes quiere profundizar, porque no me gusta que se queden como con poca bibliografía, si alguno de ustedes quiere profundizar esto, yo luego les envío específicamente el derecho administrativo. Para mí es excelente, es muy claro. No tengo inconveniente, ¿bien? Con tu duda. No, está bien. Era porque no entendía, o sea, no entendía. Claro. Era como a grandes rasgos lo que leía, entonces está bien, equiparaba ciudad, provincia, iglesia, todo en la misma bolsa. Bien, y verás que a veces no se puede explicar así en texto, no se puede explicar en el WhatsApp porque uno se queda corto, porque la explicación es un poco más larga. Por eso yo a veces no contesto, salvo cuando me envían por privado audio, porque me es más fácil hablar que escribir. No, me resulta muy difícil. Todo esto ponerlo en 3 renglones. Entonces, por eso, no es que me molesta la consulta, nunca me molesta, pero dije, bueno, prefiero charlarlo en la clase. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan sobre la unidad 5? Hablen ahora o callen porque si no, todo lo que yo di lo doy por sabido y lo pregunto en forma exhaustiva. Profe, lo Sí. que son los recursos del Estado federal, ¿eso lo vemos con otro profesor o porque está dentro de la unidad? ¿Recursos? Sí. Recursos lo ven con García Arena. Ah, ok, gracias. Los temas importantísimos. Bien.
Pasemos a ver ahora entonces la unidad 6, derechos y garantías en la Constitución Nacional. A ver, de esta unidad nosotros vamos a ir tomando, no vamos a todos los temas, la materia que le continúa, está importantes, ¿bien? La definición y la diferenciación entre lo que es un derecho y una garantía. Esto yo hablaba a comienzo de clase, en una de las primeras clases. ¿Se acuerdan ustedes que cuando muchas veces se dan como sinónimos? No son sinónimos. El derecho es la atribución, es la prerrogativa que detentamos todas las personas por el simple hecho de existir. Y acá no voy a entrar en la discusión desde cuándo existimos, el nacimiento, o si es desde el momento de la concepción, y si es desde el momento de la concepción a partir de qué mes. Eso ustedes lo estudian en civil. Lo único que acá nosotros tenemos que recoger es que la persona de ninguna manera el Estado es quien otorga o concede los derechos. Bien. ¿Qué es una garantía? Por el contrario. No sé si me escuchan bien. No sé. Profe, Por lo se te menos a mí se me trabó. cortó un montón. Ah, ¿a partir de cuándo? Y más o menos por la definición de derecho. Se cortó bastante al principio y llegó a lo que era por el simple hecho de existir. Después se fue entrecortando un poquitito. Después se fue entrecortando. Bueno, gracias. Entonces, un concepto de un derecho sería una prerrogativa, una atribución, que desde el momento en que la persona nace, ya detentamos, o ya poseemos, o ya gozamos. Lo siguiente. Gozan de estos derechos desde el momento en que la persona existe. El de derechos no depende concesión por parte de la autoridad de turno. Creo que se volvió a cortar, ¿no? Se corta, ¿no, chicos? Sí, profe, se cortó un montón. Se corta un montón, eso estaba mirando, pero yo tengo mi conexión a internet bien. Sí, se corta, pero no. ¿Ahí me escuchan? Sí. Más o menos. ¿Qué tema? Por ahí podés probar apagando la cámara, porque cuando es medio inestable la señal, la cámara hace que funcione peor. ¿Y que no me vean? ¿Probamos así? Igualmente en unos minutos hacemos corte, porque ya me dijo el doctor Pagni que él hacía. ¿Probamos en unos minutos hacemos corte? ¿Probamos con la cámara apagada? Como si fuera un fantasma, como una voz del más allá que les habla, ¿prefieren así? Yo Sí, lo justo sigo estábamos hablando viendo. de iglesia. ¿Eh? Justo A estábamos ver, hablando de la iglesia. a ver si ahí va mejor. Yo a ustedes los veo, así que ojo con lo que hacen porque yo los veo. Entonces, a ver, probemos así. Los derechos, entonces, son atribuciones que se detentan por el simple hecho o por el mero hecho de existir. Lo importante es que acá quiero que ustedes se queden con este concepto. No
depende el goce de nuestros derechos, no depende, de que el organismo o el gobierno o la autoridad me los otorgue. No necesito que la autoridad o el gobierno de turno los reconozca o la ley los reconozca para que esos derechos yo ya los tenga, porque me corresponden por el simple hecho de existir, por ser persona. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con una garantía? ¿Son sinónimos? No. La garantía son mecanismos, son herramientas, son procedimientos que asisten a permiten que los derechos puedan ser gozados, puedan ser aplicados. Son mecanismos que permiten y ayudan a que los derechos puedan ser gozados, aplicados. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos garantías, ahora vamos a ir en forma detenida a ver cada uno de estos. La unidad habla, o sigue el programa jerárquico acerca de los derechos. Pues bien, ¿qué significa esto? Dicho en otras palabras, ¿existen importantes que otros? ¿Hay una categoría de derechos que es distinto a que exista una clasificación de derechos? Ya vamos a ver. Profe, se te sigue cortando. En principio, a esto no hay una sola teoría, ni hay una sola solución. De hecho, la Corte a lo largo de su jurisprudencia ha ido aplicando diferentes criterios. En principio podríamos decir que todos los derechos tienen igual valor, por más que estén apuntando o que estén afectando distintas esferas. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al honor, el derecho a trabajar, el derecho a deambular, bien, la libertad. En principio, todos tendrían una misma valoración, porque todos hacen a la integridad de la persona y tienen que ser interpretados de tal manera que todos puedan desarrollarse y que todos puedan ser gozados. Ahora bien, cuando concretamente esto se analiza en cada una de las causas, cuando existe una confrontación entre distintos derechos. Entonces, ¿existe algún criterio de valoración o de jerarquía de los derechos? Pues bien, acá existen dos grandes corrientes. Se las estoy dando en forma muy escueta, porque la jurisprudencia de la Corte es vastísima al respecto. Y tenemos ejemplos de fallos de la Corte en un sentido y en otro. Yo se los estoy resumiendo. En algunos supuestos la Corte, sobre todo cuando se trata de derechos, los más íntimos de la persona, los derechos que afectan a su humanidad, como por ejemplo puede ser, esto se ve en todas las causas donde se afectan los derechos, las causas de lesa humanidad, donde se afecta la integridad física, donde se afecta el honor, donde se afecta la identidad, donde se afecta la salud, la vida. En general la Corte ha tomado la solución de hacer, cuando se enfrentan los derechos en alguna de estas causas y está lesionado alguno de estos derechos, la Corte toma un criterio de ponderación. ¿Qué es el criterio de ponderación? Es más importante que el otro para el ser humano. ¿O cuál sería más grave? ¿Sí? Dejar de soslayar qué derecho. Por ejemplo, estoy enfrentando el derecho a la vida con el derecho a la salud, o el derecho a la vida con el derecho a la decisión personal sobre el cuerpo, o el derecho a la vida con el derecho a la libertad ambulatoria. ¿Me van siguiendo? Cuando existen dos derechos fuertes, importantes, que hablan de estos primeros derechos que afectan a la persona y que rodean a la persona, en ese caso la Corte ha aplicado un criterio de la ponderación. Por el contrario, cuando se están en juego otros derechos, como por ejemplo económicos, ambientales,
del trabajo, de la seguridad social, de la propiedad, que yo no estoy diciendo que son menos importantes, no, en absoluto. Estoy tratando de dar un criterio resumiendo la jurisprudencia de la Corte. Acá la Corte ha aplicado un criterio más al estilo norteamericano, ¿sí? Donde se basa fundamentalmente en determinar, se hace un análisis muy crítico y muy concienzudo de si las leyes o los tratados protegen a esos derechos, amparan a esos derechos y el alcance que les dan. Ahí es una aplicación más objetiva, más jurídica, mientras que en el primer caso estamos hablando de una ponderación más al estilo europeo, del estilo ius naturalista. ¿Qué derechos pueden llegar a ser más importantes desde el punto de vista ético natural? ¿Se entiende la distinción que estoy realizando? ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, pero en definitiva, ¿la Corte qué hace? La Corte hace todo esto. Algunas veces aplica un criterio, otras veces aplica otro. Y tenemos distintos fallos. Con esto quiero decir, no hay un criterio único. Y en todo caso, esta ponderación, esta exigencia de orden jerárquico, nosotros, ¿quién la evalúa en definitiva? Los jueces en cada una de las causas. Aunque por supuesto, en forma general, podríamos decir que nuestra Constitución, a través del artículo 14 y a través del artículo 19, lo que hace es sentar dos grandes bases: el respeto de la libertad y el respeto a la dignidad. Esos dos grandes principios bañan toda nuestra Constitución. Son dos grandes pilares: libertad y dignidad. Y vamos a ver cómo se va ensamblando a lo largo de toda la Constitución. La Constitución, y de hecho los autores, una de las grandes clasificaciones que se hace de los derechos, pero ojo, esta clasificación no se refiere a la importancia de los derechos. Se refiere fundamentalmente y coincide con su aparición histórica, que le dieron nacimiento a unos o a determinados derechos. Entonces acá nosotros encontramos con una clasificación que nos habla de derechos de primera, segunda, incluso algunos hablan de una cuarta generación. Pero insisto, no es que los de primera generación son más importantes que los de la segunda, no. No es una valoración jerárquica, va de la mano, ¿sí?, de la aparición histórica. Ahora lo vamos a estudiar. Y usted dice, bueno, pero entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, volvemos fundamentalmente lo que hablábamos hoy con Juan. Esta clasificación sirve para darnos algunas características generales de estos derechos. Cuando la Corte o cuando los abogados o cuando se habla de derechos de primera generación, nos están hablando de un estilo de derecho, de una clase de derecho, ¿sí?, de unas características de esos derechos. Pero insisto, no es una jerarquía. Cuando hablamos de derechos de primera generación, fundamentalmente hablamos de todos los derechos de corte liberal. ¿A qué me refiero con esto? Todos aquellos derechos primeros que nacen en la puja, en la relación, cuando empiezan a surgir los estados de derecho, ¿sí?, con las primeras constituciones, la Declaración de la Independencia Norteamericana, de la Independencia de Inglaterra, la Declaración de la Revolución Francesa, ¿sí?, 1776, 1789, 1678, que son la formación de los primeros estados, que aquí se habla del derecho de libertad, derecho de igualdad, el derecho de propiedad, los primeros derechos relacionados con la soberanía del pueblo, los derechos relacionados con el sufragio. ¿Y dónde los encontramos en nuestra Constitución? Bueno, fundamentalmente, muchos de ellos comienzan ya en 1853-1860. Por ejemplo, el artículo 14, el artículo 16, que habla de la igualdad, el artículo 17, que habla de la propiedad, el artículo 19, que habla del derecho de la intimidad. Bien. Luego pasamos históricamente por otros procesos. Viene la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Todo común, pues dice, bueno, pero qué proceso grande. Bueno, porque los derechos no nacen de un momento a otro, son procesos. La Revolución Industrial desnuda una realidad
que ya se dejaba ese trabajo campesino, ese trabajo artesanal, empiezan a surgir las fábricas, el hombre que trabajaba 24 horas por día en condiciones infrahumanas, los niños y las mujeres también, eran poco menos que una cosa, ¿bien? No tenía ningún tipo de valor la vida humana. Entonces, todo esto se va gestando y se va reproduciendo con las guerras. ¿Por qué? Porque de forma privada, los países quedan diezmados. Entonces empiezan a surgir otros derechos, que son los de la segunda generación, que cómo está a su dignidad, a su igualdad, a su libertad. No, no, en relación del hombre con su trabajo. Entonces acá surgen todos los derechos que protegen al trabajador en todas sus formas. Y nosotros lo tenemos plasmado en el artículo 14 bis. Que ojo con esto, este artículo 14 bis se incorpora finalmente en el año 1957 con una reforma, una pseudo reforma. ¿Por qué digo pseudo reforma? Porque se incorpora a través de un decreto ley, porque estábamos transitando un gobierno de facto. ¿Sí? No es, siempre ustedes, los alumnos en general, mencionan que se relaciona, se incorpora este artículo 14 bis por una reforma del gobierno peronista. No, no es así. La Constitución de 1949, que no sé si la ven ustedes, la tocan con el doctor García Arena, no tiene vigencia. ¿Sí? Se deroga en su totalidad. Entonces, este artículo 14 bis, que habla de la protección del trabajo, la protección de la familia, todos los derechos de seguridad social, pues bien, todos estos derechos se incorporan y pertenecen a esta categoría de derechos de segunda generación. Y finalmente, podemos mencionar los derechos de la tercera generación, que incluso algunos hablan de una cuarta generación, porque está abierto, porque depende, van mejorando las comunicaciones, van surgiendo nuevos avances científicos, y acá se relaciona al hombre con la sociedad. Y estos derechos surgen fundamentalmente a la luz del hombre en relación con toda la sociedad, ya no en su individualidad, sino el hombre en relación con los demás, como un ser social. Entonces acá lo relacionamos con el hombre, con el medio ambiente, el hombre como consumidor, el hombre en relación con las comunicaciones, y surgen y se incorporan en nuestra Constitución en 1994, cuando tenemos los artículos 41 y 42, que nos hablan a nosotros, por ejemplo, de los derechos, insisto, del medio ambiente, los derechos del consumidor, los derechos de la informática. Bien, entonces, que también tienen sus categorías, ahora lo vamos a ver. Estos derechos de tercera generación tienen algunas características o condiciones especiales, que ahora lo vamos a pasar a estudiar. Bueno, si a ustedes les parece, hacemos una pequeña pausa. Son y 47. ¿Les parece que retomemos menos 5? Y de paso veo si puedo arreglar un poco la conexión a internet. ¿Y 55 retomamos? ¿Están de acuerdo? Sí, pero Bueno, perfecto. Entonces vamos y a ver qué es lo que pasa. Nos vemos en unos minutos. Gracias.
Bueno, a ver. Analía, ¿se escucha? Que te veo ahí que está. Sí, profe, se escucha. Bueno, le consulté al doctor Pagni y me dijo, me escribió, mejor dicho, no habló, porque está con un terrible dolor de garganta y de oídos. Entonces me dijo que no va a dar clase porque no puede hablar. Así que mañana disfruten de su día, que no va a dar clase. Valentina, respondo a tu duda. Dale, perfecto, gracias, profe. Me dicen, si se traba, volvemos a sacar el rostro. Total, no es mucho lo que se pierden, chicos, así que es mejor por ahí ver la pantalla vacía que mejor. Me hacen señas, se traba porque es muy molesto con alguien que se va quedando congelado, que no se escucha nada. Bien, bueno, sí. ¿Le puedo pedir un favor? ¿No? ¿Repetiría, por favor, la segunda generación? Que a mí se me cortó cuando... La definición, Lautaro, porque ahora vos me cortaste a mí también, la definición de qué, de el concepto de derecho y de garantía. No, de la segunda generación. Ah, perdón. Sí, los derechos de segunda generación, que son los que enfocan fundamentalmente o engloban aquellas atribuciones que toman la relación del hombre con su trabajo. ¿Sí? Todo lo que emana de allí, del hombre en relación con su trabajo, con su actividad, sea pública o privada, con la relación del hombre con el concepto del hombre en relación con su vejez, el hombre en relación con su familia, ¿bien? Una relación más social. Entonces acá, como vos cuando estudies o al ver el artículo 14 bis, ves que se divide todo lo que hace derechos de la persona con su trabajo, en lo que hace a su jornada, a sus vacaciones, a su descanso, a las condiciones, pero también te habla de los derechos de seguridad social, ¿sí? Una asistencia a la vejez, una vivienda digna, las cuestiones de la salud y la cuestión de los gremios, el hombre en su participación sindical. Todo eso serían los derechos de la segunda generación. ¿Eso solo, Lautaro, Gracias. o más? Bien. No, eran esos solo que justo se me había cortado a mí. Era eso solo. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá vamos o algo más? Algo más para aclarar. Profe, te hago una pregunta. Habías dicho que habrías hablado hace un ratito sobre dos criterios, el criterio de ponderación y el segundo no lo llegué a escuchar. Ay, no sé quién me habla. Los de... Yo, Analia. ¿Me escuchan? Sí, profe, pero se te recorta. Se interrumpe mucho. Qué macana. Bueno. Pequeñito. Siguen sin escucharme. Ahora se te escucha, pero después... ¿Sí? No.
Se trabó del todo, me parece, ¿no? Si hablaste no te escuchamos, tipo, se escuchó un poquito y después no te escuchó más nada. No, me quedé callada porque ustedes se me quedaron todos congelados, por eso fue. Si yo hablo, ¿me escuchan? Porque me estaban haciendo preguntas. Lo que pasa es que no sé porque la conexión acá mía me da perfecto, no sé qué puede ser. Es la conexión de Ahora se te alguno escuchó de re bien. ustedes. Bueno, a ver, ¿quién me estaba preguntando qué? ¿Qué cosa? ¿Quién me preguntaba qué? Sí, yo, profe, Analía, sobre los Sí, criterios que sí. habías visto dentro del orden jerárquico de los derechos, el criterio de ponderación y el segundo que no lo llegué a escuchar porque se cortó. El segundo era un criterio objetivo, un criterio más crítico, que toma en cuenta si la forma en que esos derechos están reconocidos por las leyes. Hace foco sobre qué leyes le dan tratamiento a esos derechos, si los reconocen o no, qué reglamentación hacen, qué limitaciones ponen en relación a esos derechos. No es una valoración desde el punto de vista cuál tiene mayor validez desde el punto de vista moral, ético, ¿sí? Sino que fundamentalmente apunta, bueno, a ver, ¿qué dicen las leyes o qué dicen los tratados? Es una aplicación más objetiva, es un análisis más crítico. ¿Qué ley lo regula? ¿Cuál tiene más jerarquía? Eso apunta más a un sistema que se aplica más en el derecho norteamericano. En general, en su pronunciación, profe, se te está cortando de vuelta. ahí sí se toma la cabeza, Micaela. Sí, sí, sí. No, no, que No se estaba escuchó cortando de nada. vuelta. Qué frustración, no se escuchó nada. Sí, se De lo que escuchó, dije no profe. se escuchó nada. No, sí, se escuchó, pero se te va entrecortando. Bueno, la Corte en general lo que trata desde unos años para acá es de ir alejándose de un criterio de ponderación, no como dejando de lado un criterio iusnaturalista, ¿sí? De que tal derecho es más importante porque tiene mayor valor, se relaciona más con la ética, se relaciona más con la justicia, tiende a alejarse de un criterio iusnaturalista para pasar a ser más objetivo. Es la tendencia que fallos de la Corte. Igual me quedó claro, profe, gracias. Esto, chicos, es un resumen porque la jurisprudencia de la Corte es vastísima, es muy amplia. Quizá cuando ustedes vean en derechos humanos se van a abordar algunos fallos en detalle. ¿Bien? Pero si estamos hablando de los derechos del medio ambiente, va cambiando de criterio, aún con la misma composición la Corte. ¿Sí? ¿Se va siguiendo o se corta mucho? Porque si se corta mucho no quiero yo a ustedes estar... o sea, cortamos la clase, no sé a qué se debe verdaderamente, porque la conexión, esta es, yo la aplico siempre y no. No, igualmente, o sea, Zoom consume muchísimos recursos de red. O sea, si no hay nada que está agarrando la red de alguna actualización de Windows atrás, va a andar bien, pero capaz que es eso. Vos decís, Juan, que la culpa no es de mi marido, que compartimos el estudio, porque si no ya salgo, voy No, corriendo. profe, echale la culpa No. a tu marido. La culpa es del marido, no pasa nada, profe. Alguien está enchufado a la red de Wi-Fi. Siempre la culpa del marido, profe. Tejene, claro, por favor, voy a agarrar un poco más. Seguimos. Usted cualquier cosa me dice. Madre mía, va a decir mi hijo, mamá, qué pobres chicos. Bueno, entonces,
Pasamos a ver ahora este tema, sí es importante, hacia el derecho constitucional. Se corta. Bueno, vamos a hacer algo entonces, Cise, ahora que veo que se mueven. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar acá la clase porque es imposible seguir. Ahora les pongo yo los nombres. Sí. De última, lo que podés hacer es grabar la clase, o sea, grabar como un video explicando lo que te faltaba y subirlo al campus. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta más conversarlo con ustedes y porque son temas que me interesa que queden. Lo que podemos, sí, puedo grabar el video o en su defecto ustedes pueden leer el tema. Yo quería más que nada que ustedes para la clase que viene leyeran los fallos en Mejián con Neustadt y en Mejián con Sofovich. ¿Leyeron fallos ustedes hasta el momento? ¿Han leído algún pronunciamiento de la Corte? ¿Tienen experiencia en leer fallos? El de Fight. ¿Sabemos leer? Bien. Cuando me refiero a leer, me refiero a que no es que así leemos todo y no sabemos ni de qué se trata. ¿Cómo se toma un fallo? ¿Cómo nos paramos frente a un fallo? Y les explico esto al que quiera y a ver si lo escuchan y después ya terminamos. Hay algunos datos que tenemos que completar, como si tuviéramos una ficha al momento de leer un fallo. Es importante saber la fecha, ¿sí? La fecha del pronunciamiento. En este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta fallos de la Corte, aunque sabemos que no es el único pronunciamiento, porque por los tipos de fallos, generalmente los que estamos estudiando acá, no es de competencia originaria, o sea que venimos de instancias anteriores, ¿me van siguiendo? O sea que va a haber un pronunciamiento de primera instancia, un pronunciamiento de Cámara y un pronunciamiento de Corte. ¿Bien? Entonces, primero la fecha de la Corte. ¿Para qué? Porque la fecha nos habla de un contexto histórico. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? La Corte, sobre todo la justicia federal, cuanto menos, es un sensor y un pulso de la situación política del país. Es más que sensible. Eso daría para hablar toda una clase. ¿Bien? Yo les diría que si queremos saber dónde está el poder, tenemos que mirar a la justicia federal, de acuerdo a cómo va avanzando con las causas, ¿sí? De investigación, sobre todo cuando se trata de investigaciones a algún funcionario, ¿bien? Pero para no ir tan fino, la fecha nos da un contexto. ¿Qué ocurría en ese momento en el país? ¿Quién estaba en el Poder Ejecutivo? ¿Sí? ¿Con qué mayorías? Eso nos da ya una idea. Por supuesto, el nombre o la carátula, para individualizar. En general, lo que nosotros apuntamos en este tipo de fallos constitucional, en general son contra el Poder Ejecutivo, en general. ¿Bien? No quiere decir que siempre. Los fallos que yo les voy a dar ahora a ustedes en Mejián con Sofovich es entre particulares, por ejemplo. Luego tenemos que saber sucintamente los hechos. Y usted va a decir, bueno, ¿qué es esto de sucintamente? ¿Qué significa sucintamente? Brevemente los hechos. Saber describir sobre qué se trataba la cuestión. Pero acá nosotros tenemos que ponernos unos anteojos de derecho constitucional. Tenemos que estar buscando, ¿sí?, para saber cuál es la cuestión constitucional que tenemos que pesquisar. Porque no nos va a interesar por ahí algunos detalles que no vienen a este caso. Acá lo estamos mirando. Entonces, un resumen de los... Cuando nosotros estudiamos un fallo de la Corte, puede ser que muchas veces, seguramente les ha ocurrido en el caso Fight, ustedes se encuentran con el pronunciamiento, ¿sí?, del Procurador General. ¿Les pasó así? ¿Saben quién es el Procurador General? El Procurador General es el representante del Estado frente a la Corte. Cuando estudiemos nosotros organización del Poder Judicial, vamos a ver qué representante en primera instancia, fiscal, segunda instancia, fiscal de Cámara, y en la Corte se llama, o tercera instancia, se llama procurador. El procurador da la mirada de la Corte, ¿sí?, previo al pronunciamiento de los jueces. Muchas veces lo primero que se hace en federal, acuérdense, es ver si la justicia es competente o no. Es lo primero que se analiza. Si hay competencia o no para justicia federal. La justicia federal es de excepción. Es importantísimo primero decir sí, es federal.
¿Es obligatorio el criterio del procurador? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el procurador dice, miren, esto se tiene que resolver de tal y tal manera, ¿los jueces de la Corte lo tienen que tomar como obligatorio? No. No. Es la opinión del procurador. Luego, los jueces de la Corte pueden seguir el mismo criterio o no. ¿Me van siguiendo? Y luego tenemos los votos de los jueces. Los jueces pueden votar, obviamente, todos las causas se resuelven por mayoría, ¿verdad? Bien. Entonces ustedes van a encontrar los votos de la mayoría, ¿sí? Algunos votan por la mayoría. Les estoy explicando la forma de votar de los jueces. Pero por sus votos. ¿Qué significa eso? Estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría, cómo hay que resolver el caso, pero ojo, yo tengo mi propia opinión. Llego al mismo resultado, pero con mi opinión, que es distinta a lo que dice la mayoría. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y luego tenemos el voto en minoría o en disidencia, que son los votos de los que dicen, no, no estamos de acuerdo con esto, cómo se resuelve. Nosotros opinamos distinto. Muchas veces, cuando votan por la mayoría, en general, los jueces, ¿cómo se hace esto? Ustedes dicen que se juntan todos, se ponen a discutir. No. Cuando llega el expediente a la Corte, en general se vota qué juez va a opinar primero. ¿Sí? Entonces ahí lo toma el juez primero, analiza, hace su dictamen, y puede ser que los otros jueces que están por la mayoría junto con él ni siquiera expresan sus votos, se adhieren. Entonces van a ver que muchas veces aparece el juez el fallo del juez Maqueda y los otros adhieren. ¿Qué significan que adhieren? Ni siquiera escriben sus fallos. Se suman al voto de Maqueda. ¿De esto? Entonces vamos a encontrar dentro del pronunciamiento de la Corte el pronunciamiento del procurador fiscal, que no es un juez, vuelvo a decir, es el representante del Ministerio Público, y luego el fallo de la Corte. En el fallo de la Corte tenemos por la mayoría, y por la mayoría puede estar los votos de los jueces, los otros se opinión. Y luego tenemos los votos en disidencia. Y cuando analizan, ustedes ven que leen el fallo, aparecen si se habilita la instancia, si es competente, esas son cuestiones procesales. Y a medida que se votó más importante. Así se presentan los fallos de la Corte. Y finalmente empiezan a estar los votos de cada uno de los jueces. ¿Bien? No sé si es la experiencia que habrán tenido ustedes cuando estudiaron el fallo, cuando leyeron el fallo. Bien, el único fallo, creo que también estudiaron el fallo Schifrin, puede ser, Fait y Schifrin. ¿Leyeron? El Schifrin lo tenemos que estudiar con la clase que viene. Bien. El fallo Schifrin lo que hace es modificar el criterio que tenía la Corte en el caso Fait. ¿Sí? En el caso Fait se había dispuesto que la cláusula del artículo 99, inciso cuarto, de que los jueces llegaban a los 75 años tenían que renovar su mandato. En el caso Fait no se aplicaba. En el caso Schifrin, ya con el gobierno de Macri, la Corte cambia el criterio y dice, no, a partir de ahora los jueces, cuando cumplan 75 años, van a tener que estar renovando sus pronunciamientos. Ese es lo grueso del fallo Schifrin, lo que nos interesa en derecho constitucional el fallo Schifrin. Entonces, cuando ustedes lean estos dos casos, el Mejian con Sofovich y el Mejian con Neustadt, yo quiero que ustedes tomen en cuenta cuál es la cuestión constitucional, qué es lo importante de constitucional.
De los hechos siempre tenemos que recabar y tomar lo que nos interesa a nosotros de acuerdo a la materia que estamos estudiando. Bueno, pequeños, no los torturo más. Lamento que no se haya podido escuchar mejor. El jueves tenemos clase. Vamos a ver entonces, vamos a seguir con esta unidad de derecho. Bueno, que pase. Y nos vemos mejor conexión. Si ven en los diarios que aparece un abogado muerto, es mi esposo, que yo ya salgo a buscarlo ahora. A ver qué tal. ¿Qué pasó con la conexión de internet? Que no me pierda, decís vos, que todavía no me dan domiciliaria, entonces todavía me falta para llegar a los 70. Me comunico después de dar clases por Zoom. Bueno, chicos, a lo mejor voy a tener mejor conexión desde ahí. Bueno, que pasen lindo día. Sí. No, por ahí un compañero para allá te dijo, Alejo, que dijo si podíamos avisarte que no se conectó porque no tenía wifi. Lo leí en el grupo. Ah, bueno, por las dudas. Sí. Bueno, lo leí. Igualmente, decime. No, de la unidad 6, si ya se sabía qué temas iban a entrar o no, como para enfocarse en los temas porque dijiste que no entraba completa la unidad. Numerados, los extranjeros, vamos a ver garantías, y una de las cosas fundamentales de la unidad es poder de policía y las limitaciones. Ahí vamos a hacer muchísimo foco. Y vamos a ver el principio de razonabilidad, que creo que se ve a lo largo de de todo el programa, pero importantísimo. Principio de legalidad y de razonabilidad. Si no conocemos esto, yo les diría prácticamente que no pueden aprobar la materia. Así que lo vamos a ver en profundidad. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el jueves. Dale, profe, ¿Bien? nos vemos. Bueno, chicos, que disfruten el día y gracias. No mates Gracias. a nadie, profe. Hasta luego. No, me voy a acordar de ustedes. Gracias. Chau, chau.